¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Les comparto lo que es en Classroom un documento para que ustedes se guíen en la exposición que se va a realizar el día 29 en el horario de la clase. ¿Ok? El documento se encuentra en la sección de proyectos. Ustedes seleccionan trabajo de clase y se van a la parte donde ustedes están viendo los avances y la formación de los equipos, cómo quedaron. Es el último documento, dice exposición 29 de mayo, ¿ok? Y les comparto el archivo que contiene los puntos que se deben contemplar para la exposición. Si tienen alguna duda, a favor de comunicármelo. Es un archivo de PDF, ¿ok? Nombre, la asignatura, el tema, proyecto en equipo, objetivo, adquirir nuevas habilidades y aplicar el uso de las tecnologías en educación. Archivos de puntos a evaluar. Para la exposición tienen de 30 a 37 minutos, ¿ok? Para que se vean todos estos puntos. Exposición. Explicación de sus experiencias. Deben de llevarse aproximadamente 7 minutos. En él me van a decir por qué decidieron inclinarse por ese tema, cómo se organizaron para trabajar y cómo se organizaron para exponer, ¿ok? Alumnos que trabajaron en los documentos, alumnos que no pudieron manejar los documentos, pero aportaron trabajos de otra manera. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor no se pudieron conectar para realizar ustedes sesiones, y ustedes les mandaron mensajes por WhatsApp, te toca esto, lo investigaron, a lo mejor no tenían la aplicación o las aplicaciones para poder ingresar la información, pero se los pasaron por WhatsApp mediante fotografías. Ellos lo investigaron, lo escribieron en su cuaderno, le tomaron fotos y se los pasaron. Entonces, o bien a lo mejor lo hicieron en PowerPoint o en Word y les mandaron el archivo y solamente ustedes copiaron y pegaron el documento en la aplicación que ustedes decidieron, ¿ok? Entonces, alumnos que no pudieron manejar los documentos, pero aportaron trabajos de otra manera. O bien a lo mejor ya hicieron el documento y esa persona se encargó de estarlo revisando, la ortografía, si la información estaba correcta, colocar el formato APA de las páginas de consulta, etcétera. ¿Okay? Organización en tiempos. ¿Cómo se organizaron ustedes para poder hacer las actividades? Bueno, el día martes nos pusimos de acuerdo de 4 a 5 que íbamos a juntar la información y a colocar la que era correcta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se organizaron ustedes para poder hacer? Bueno, no, cada quien hizo su trabajo y ya solamente lo iban colocando en el archivo. Y al final nos pusimos de acuerdo en una hora para poder acomodar la información. ¿Ok? Conocimientos de las herramientas que manejaron. Si ustedes traían conocimientos previos, por ejemplo, ya habían trabajado con documentos, con Prezi, con la herramienta que ustedes estuvieron manejando, ¿ok? Si se les dificultó,
es el siguiente punto. Dificultades que se les presentaron. Ah, bueno, no teníamos una cuenta, batallamos para hacer la cuenta. Primero vimos que eran gratuitos, de paga, perdón, y luego vimos que eran gratuitos y nos inclinamos por el gratuito. O bien a lo mejor mi internet era muy lento y al momento de abrirlos, pues se tardaba mucho, etcétera. ¿Ok? Experiencias y conocimientos adquiridos. Ahí explicarían lo que ustedes aprendieron con esas herramientas. ¿Okay? Ah, bueno, yo sé que a lo mejor en documentos normalmente nosotros seleccionamos y le damos copiar y pegar en donde vamos a colocar la información, pero en documentos no se puede. Lo que aprendí es que se tienen que utilizar las combinaciones de las teclas. Ok, control C, control V, para poder realizar esas, cortar, copiar, pegar, ¿sí? ¿Les gustaría seguir trabajando con la modalidad de trabajo en equipo en línea? Sí, a lo mejor porque se acoplaron, y les salió una mejor actividad, tuvieron más tiempo de poder estudiar, investigar la información. ¿Por qué? Porque cada uno tenía una sección de un tema y bien, cuando ya lo colocaron, pues ya vieron, unieron los contenidos y y pues a lo mejor se les facilitó un poquito más, ¿ok? O por qué no, porque no les gustaría seguir trabajando con esta modalidad. Los desafíos que se les presentaron y cómo los resolvieron. Ah, bueno, había personas que a lo mejor no se podían conectar cuando ustedes les mandaban mensajes o, o de plano hay unos que no les sabían, no saben manejar las tecnologías y entonces se les dificultó más. Ah, bueno, ¿cómo lo resolvieron? Vieron videos en YouTube, buscaron manuales, a los signos de puntuación, buscaron en la Real Academia Española cómo realizar el formato APA, o sea, investigaron. Entonces, ¿cómo es que se les presentaron cosas y cómo fue que los resolvieron? El siguiente punto, información del documento, ¿ok? Los primeros avances me lo entregaron en el documento donde todos iban a hacer las modificaciones, ¿ok? Entonces, explicación del manejo del documento, organización. De igual manera, ¿cómo fue que ustedes trabajaron con ese documento? Al principio a lo mejor batallaron porque enviaban agregaron a la persona el documento y el correo no era el correcto, ¿ok? O bien, se les dificultaba porque en su celular no podían instalar la aplicación y pues batallaron un poco. Ah, bueno, sí se organizaron, cada quien estuvo haciendo su parte, no batallaron tanto. Entonces, a eso se refiere, explicación del manejo del documento, cómo se organizaron ustedes. Creación y estructuración del documento. Ah, bueno, creamos el documento, nosotros dijimos, ah, bueno, vamos a poner este tipo de letra, este tipo de fuente, vamos a alinearlo de esta manera porque se ve más claro, vamos a agregarles imágenes, ¿por qué? Porque es un plus que tiene, ¿sí? Ok, aportaciones de la información por alumno. ¿A qué alumnos les tocó cierta sección y cómo fue que lo investigaron? Si algunos términos no le entendían, si eran nuevos los temas para ellos, o si ya tenían conocimiento de eso y pusieron algo más de su parte. Explicación de la sección de la información. Ahí me van a explicar la información que ustedes colocaron y por qué colocaron esa información. Y me van a exponer el tema que ustedes seleccionaron. Entonces, ahí ustedes se tienen que organizar cómo van a explicar.
el tema. ¿Ok? De igual manera, información de Prezi, Powton, tienen aproximadamente 10 minutos. Por ahí les mandé unas correcciones. En algunas diapositivas o en algunas presentaciones tienen mucho texto. Entonces, ustedes deben de checar, ya con las modificaciones que les hicieron, deben de ser al menos 10 minutos en cada una. Esto es aproximado, no quiere decir que ustedes se lleven 10 minutos, puede ser que se lleven menos. ¿Ok? Recuerden que la exposición sería como si ustedes se lo estuvieran dando a niños de primaria. ¿Ok? Explicación del manejo del documento, de igual manera, creación y estructuración del documento, cómo fue que ustedes estructuraron esa información, cómo seleccionaron ese tipo de fuente, ese fondo, el diseño que ustedes le hicieron, ¿ok? Creación, cómo es que se dieron de alta para las cuentas, si escogieron la gratuita, por qué la escogieron, ustedes qué más vieron, si hubieran escogido el de paga, qué aportaciones o qué es lo que trae extra que no tienen las presentaciones libres, o sea, gratuitas, ¿ok? Explicación de la sección de la información y la exposición del tema, ¿ok? De igual manera con la otra aplicación que utilizaron, es la creación y estructuración del documento, la explicación de la sección de la información y la exposición del tema. Y en la exposición del tema, ¿ok? Puntos generales, las ventajas y desventajas de la utilización de las aplicaciones multimedia y el diseño de la aplicación multimedia. ¿Qué fue lo que ustedes ven como ventaja y desventaja de estas aplicaciones? Y cómo llegan a crear el diseño de estas aplicaciones, ¿ok? Entonces, en general, esto es lo que ustedes tienen que exponer y explicar cómo es que crearon paso a paso los avances y su trabajo para exponerlo. Cómo es que lo diseñaron, por qué escogieron esos colores, por qué escogieron esa información, si batallaron al colocar las imágenes, al colocar la información, si se les movió, si hubo otro compañero que al entrar desorganizó el trabajo, etcétera. Todo lo que a ustedes se les presentó. ¿Ok? Entonces, y les voy a agregar un documento en el cual solamente tienen que leerlo. Si cumplen con todos esos puntos. En las revisiones yo ya se los mencioné, varios de esos puntos que ustedes debieron de haber hecho las correcciones. Por ejemplo, la ortografía, que no debe tener mucha información en la diapositiva, que la colocación de las imágenes, las fuentes, de dónde debieron de, o cómo debieron de haber insertado el formato APA, etcétera. ¿Ok? Entonces, para que ustedes lo puedan consultar.